Bueno, en primer lugar, agradezco a los organizadores de esta conferencia internacional que me hayan invitado a participar. Bueno, soy Benigno, ya está dicho, Benigno Emiro Coto, y el título de mi ponencia es Representaciones del mundo obrero en los microrrelatos mineros del concurso Manuel Nevado Madrid. En las 16 ediciones de este concurso, organizado por la Fundación Juan Muñiz Pico de Comisiones Obreras de Asturias, en el año 2004, se han presentado ya unos 5.000 originales. Entre ellos fueron seleccionados 200 para ser publicados en forma de libro y para figurar en la página web de la Fundación. Están al alcance de todo el mundo, cosa también muy importante, estos 200. Esta tan nutrida vena creativa lo que viene a demostrar es la pujanza de la literatura minera en todos sus formatos y confirma que las artes relacionadas con la preservación de la memoria histórica minera se acabarán convirtiendo en el único pozo minero que no cierra ahora y que no va a cerrar tampoco nunca. El corpus textual del que se ocupa esta ponencia está formado fundamentalmente por 43 textos y luego hay alguno más de otros apartados que era eminentemente histórico, que se ocupaba de hechos históricos. Y es uno, pero fundamentalmente los 43 textos que se citan están dentro de los premios del concurso, de uno de los premios del concurso, que es el de testimonio histórico. Lo que se buscaba era investigar qué episodios concretos del pasado eran elegidos con mayor frecuencia ahora mismo por escritores y escritoras para seguir evocando el mundo minero una vez pasadas estas dos primeras décadas del siglo XX, del siglo XXI, que digo ya, del siglo XXI. O sea que en estas últimas dos décadas, eso, ¿qué está pasando con los escritores y escritoras cuando apelan a hechos sucedidos en el pasado? Hay alguna reiteración, ¿qué es lo que está pasando? Eso era lo que intentaba desbrozar esta investigación. Los 5 motivos, y nos encontramos con que los 5 motivos temáticos más reiterados son la desindustrialización, claro, las huelgas mineras en Asturias de 1962 y 1963, los relacionados con algunos encierros, huelgas y manifestaciones, los accidentes mortales y las catástrofes más destructivas y los ecos continuados de la Comuna Asturiana de octubre de 1934. Luego otros que ya citaré al final, pero que ya no son motivos temáticos, históricos más repetidos. Una cuarta parte, además, de los microrrelatos seleccionados, estamos viéndolo en todas las intervenciones anteriores, tiene como contenido referencias desindustriales. En todos, la memoria del pasado industrial, además, se manifiesta con una mezcla corrosiva de frustración, traumas, rabia, desarraigo, nostalgia e incomprensión. Voy a ir citando varios. En el de Lourdes Aso Torralba, El juego del ahorcado, el protagonista, padre minero de la narradora infantil, ofuscado ante el negro futuro laboral que les espera, opta por el suicidio. José Luis Argüelles, en Quédate con nosotros, nos habla de un minero que ha bajado al fondo del pozo durante 40 años y que ha visto cómo sobreviene el desmantelamiento industrial. Además, colmo, ha muerto su esposa Antonia al mes de que cerraran todos los tajos y han vaciado la lempistería y además están viendo cómo todas las gentes sacan cosas de un lado y de otro y los vecinos han ido emigrando uno a uno. Escrito en asturiano y cuando hablan los personajes, y en castellano cuando se trata de narrador, Emilia García Castro, en Pequeño Comité, da cuenta de la nostalgia y en buena parte resignación que sienten dos mineros jubilados afectados por la silicosis. Evocan sus experiencias en el interior del Pozo María Luisa y sale pronto a relucir la hecatombe por explosión de grisú y muerte de 17 mineros el 14 de julio de 1949. En el presente le dan vueltas a la añorada reindustrialización y a las dificultades que está acarreando ponerla en marcha. Gabino Busto Evia, en Última Jornada, lo que hace es describir con un gran dolor, el último día de trabajo de un minero. Secundino Díaz Menéndez, en Hay de tener memoria, relata la experiencia vital de uno de los jóvenes que ya tuvo que emigrar y que ya hace 25 años que emigró,
y que ahora regresa para visitar a sus familiares y amigos. Francisco Álvarez González, en Cabeza Alta, trata de cuando la clausura de las minas de carbón de Inglaterra. El hijo de una familia minera cuenta cómo vivió en directo la detención de su padre, al que acusaban de saboteador, y cómo tuvo que sufrir, siendo un escolar, el cierre de los comedores escolares. En Carbón contra Hierro, de Celia Moreno Cabanas, un minero asturiano se va a Inglaterra a pelear en las calles al lado de los mineros ingleses para mostrar su apoyo en la huelga tan decisiva de 1984. Os leo un fragmento. Participé en muchísimos piquetes. El más importante de ellos fue el que se ha conocido posteriormente como la Batalla de Orgreave. Aquello fue el enfrentamiento más violento que se desarrolló durante la huelga. Lo preparamos durante semanas y el 18 de junio nos presentamos delante de la fábrica British Steel Corporation. Una lucha caótica y violenta. Aparecieron cerca de 1000 policías armados con perros y caballos. Nosotros empezamos a tirarles piedras y nos negábamos a irnos de allí. Nos sacaron por la fuerza y hubo varios heridos graves. Alfonso Castro Herrero rinde homenaje al recuerdo de Manuel Nevado Madrid, el dirigente que da nombre al concurso por el que lleva el concurso de microrelatos, lleva el nombre, dirigente minero, además también del Pozo María Luisa, ayudante barrenista en el Pozo María Luisa en su época laboral. El relato de Alfonso Castro Herrero se titula Breve nevado por el entrego. Roberto José Fernández, en Aviento 18, presenta de nuevo en el último día de la labor, en primera persona, a un minero que interactúa con los compañeros para eliminar los restos del carbón acerido al sudor en sus espaldas. Todos mascullan la derrota, al tiempo que reciben el agua caliente de la que será su última ducha comunal. Desaparece el carbón y solo queda el rescoldo de aquellas batallas del pasado que intentaron evitar este triste desenlace. Sergio Fanjul, en Historias de una luz, arranca su relato de este modo. Podría contaros la historia de Pedro, que bajaba cada día a trabajar a más de 700 metros, o la de Xuan, que se echó al monte y vivió más de 3 años durmiendo entre carballos, o la de Fruela, que quería ser poeta y tuvo que emigrar a otro país. Podría contaros la historia de Anita, que fue un enlace clandestino del Partido Comunista. Y sigue, y el desenlace es este. Podría contaros todo, y aún así no entenderíais qué fue esto. La mina cerró ya hace tiempo, y ya nada ha vuelto a ser igual. Sin embargo, al fondo de la galería, en lo más oscuro, sigue brillando una luz. Zaida Morán Cotelo rememora la relación de una hija con el padre minero en Padres de ayer y hoy. Antaño se tenía miedo a los accidentes tan frecuentes en el interior de los pozos, pero había una economía saneada y una vida estable. Ahora el miedo se llama incertidumbre y un futuro encaminado al destierro de toda la gente joven. Este es un fragmento muy representativo. Somos los hijos del carbón, pues del carbón comimos y de eso estamos hechos. Quitándonos la mina en las cuencas, nos quitan todo lo demás y pronto tendremos que irnos. Tanto para criar a un hijo y luego verlo partir hacia lo incierto, pues ya lo puso William Shakespeare en boca de Romeo. Destierro, mejor di muerte, pues llamando destierro a la muerte, me cortas la cabeza con hacha de oro y sonríes al yugo que me asesina. Parece claro el tratamiento de la desindustrialización y de cómo, y un poco el ánimo que embarga a todos estos textos. Paso a otro de los motivos temáticos que permanece también muy vivo en el recuerdo que es el recuerdo de las huelgas mineras en Asturias en los primeros años 60. Especialmente las dos huelgas de entre mayo y en fin, y todo lo que vino luego la repetición de la huelga del 62. Es imposible no exagerar la importancia que tuvieron estos, igual no, tenía Franco, aquellas huelgas Franco las llamaba incidentes laborales en el norte. Los obreros mostraron rápidamente su solidaridad, extendiendo el primer movimiento generalizado de huelgas por diversos puntos del país. Intelectuales, comenzando por el ya venerable Ramón Menéndez Pidal, encabezaron escritos de protesta.
Los estudiantes reanudaron sus movilizaciones, salieron a escena no pocos curas comprometidos, y en el gobierno aparecieron las dudas y tuvo que viajar mucho el ministro Solís mientras los grupos de oposición se reunían en Múnich. Alberto Álvarez Rodríguez, en Lluvia de Abril, reproduce el ambiente de la huelga, de la primera huelga de 1962, la de la primavera, la llamada huelga del silencio. Aquí el protagonista, José Tuñón, va a la mina, pero nadie entra en la jaula. Entregan la lámpara y se van a casa. Pasa por el Chigre y en ninguno de estos sitios que citamos sigue sin escucharse ni una sola palabra. La huelga de mayo del 62 también tuvo una gran repercusión en las minas leonesas, tal como se refiere en el relato Días de Lance de Alberto González Llamas. Roberto Fernández Osorio explica por su parte, por un poco de maíz, cómo el uso de los granos esparcidos de maíz fue un recurso comunicativo muy eficaz utilizado por los huelguistas para recordarles a los esquiroles la convocatoria de la huelga y la necesidad de mantenerse unidos en la protesta. Noemí González, vuelvo otra vez al mismo asunto, recrea una escena de riego de granos de maíz por parte de las mujeres de los mineros, comandadas por Tina y por Anita. El relato se titula Manos, Bocas, Maíz. En Los colores y los trazos de Francisco Álvarez González, el motivo central es una conversación entre Picasso y un periodista a propósito de la litografía titulada Asturias 1963. Al fondo, siempre el motivo de estas huelgas que tuvieron una gran repercusión internacional y en parte gracias a obras como esta de Picasso. Pedro Arenas Angulo rememora en Constantina Mujer de Minero, la vida de esta activista del PC inspirado en la contemplación de un cuadro de Eduardo Arroyo. Tina y Anita formaron parte del grupo de mujeres que destacaron por su implicación en los conflictos. Ambas fueron detenidas, interrogadas y después de golpes y vejaciones, a las dos les raparon el pelo. Un castigo que el fascismo empleaba para humillar a las mujeres rebeldes. Lluís Aike Iglesias Fernández, con el título de 1962, nos sitúa en plena huelga minera. Anita Sirgo ha sido detenida por la Guardia Civil y se enfrenta al sargento Pérez en el cuartelillo de Sama de Langreo. Y os leo el fragmento, está escrito en lengua asturiana. ¿Cómo te llames? El sargento Pérez de la Guardia Civil non esperó respuesta de la muller que estaba sentada enfrente. Non la necesitaba, non la quería. Nada más quería frañer el so cuerpo pucullín a poco, hasta ver el so espíritu esbarrumbar. La hostia que se guió con la mano abierta torció la cara a la mujer. ¿Cómo te llames, comunistona de mierda? 1, 2, 3, mocada tras mocada. Restallaba más y más fuertes contra les parets puerques de aquel cuartucu triste. ¿Quiénes son les tos compañeres? ¿Uta la emprenta? 1, 2, 3. El sargento Pérez ya no siente la somán. Asela, quiere ver la su obra, quiere escuchar los lloros, oírles súpliques. A mira allí donde tenían de verse los huellos, donde tenía de tar la boca. Nunca sola para tener la dignidad. Y con esa dignidad de milenta hombres y mujeres, de milenta mineros, a levanta la tiesta, a mira para el sargento Pérez de la Guardia Civil a los huellos y cuspi 3 palabras nada más. Ana, soy Ana. En relación con, paso a otro motivo temático de los más empleados. Está relacionado con los encierros, huelgas y manifestaciones. Y aquí hay que citar a Corría el invierno de 1888 de Merichel Coello Tortajada. Pasaba el tiempo y los mineros buscaban el diálogo con los patronos ingleses para dar con soluciones a aquella atmósfera venenosa e insalubre que se formaba. El 4 de febrero de 1888 tuvieron lugar 2 manifestaciones que, encabezadas por sendas bandas de música, salieron desde el municipio minero de Nerva y desde la agropecuaria Zalamea al Real para confluir en minas de Río Tinto. La respuesta patronal fueron los tiros contra los manifestantes por parte de un regimiento del ejército. Aitor del Barrio García, en Encierro de Potasas,
rememora cómo en 1975 un grupo de 47 obreros de Potasas en Navarra se encerró en un pozo minero y poco después, en solidaridad con ellos, se convocó una huelga general que paralizó Navarra entera. Leo un fragmento. ¿Os acordáis de quién levantó los ánimos en aquella ocasión? Pregunta mientras pasa las hojas del diario buscando el testimonio de aquella jornada. Esto va a ser duro y vamos a ver por dónde revienta, porque os revienta por algún sitio o reventamos nosotros. Hay que seguir con el encierro, no podemos abandonar ahora, compañeros, arriba la clase obrera. Miradas de emoción, silencio conmovedor, rostros sucios, barbas crecidas. El mismo grito se repite 30 años después, por la misma persona y como si no hubiese pasado el tiempo, es respondido por 46 voces. ¡Arriba! Como si fuese un grito de guerra. En relación, otro motivo temático es el que está en relación con catástrofes y accidentes mortales. Aquí hay que citar el relato de Andrea Datri. El título es A ver si se saca el sombrero, señor. Esto ocurrió en la provincia de Santa Cruz, en Argentina, la noche del lunes 14 de junio de 2004. Un chispazo en uno de los rodillos de la cinta transportadora de la mina 5 habría iniciado el fuego. A medida que las llamas avanzaban, fueron provocando más derrumbes. 37 trabajadores consiguieron evacuar luego de caminar agarrados de las manos y en medio de la oscuridad. Los 14 trabajadores muertos quedaron a 600 metros de profundidad y a 1.500 metros de la entrada. José Quesada Moreno, en La verdad de los papeles, da cuenta de lo que fue la mayor catástrofe minera española. Esto fue el día 28 de abril de 1904 en las minas de La Reunión, que explotaba la compañía de los ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y Alicante, en la población sevillana de Villanueva del Río. Balance final. 3 muertos y numerosos heridos. En El sonido del miedo, de Almudena Bustamante Anibarro, Luis, el único superviviente, se refiere a este mismo accidente. Desde el accidente, algo ha cambiado entre ellos. Luis sabe que nunca volverán a ser los mismos. Tiene la melancolía incrustada en el alma, a pesar de que los primeros días, tras concienciarse de que era un superviviente, se apoderó de su ánimo una euforia excesiva, que pronto se volvió tristeza. Su esposa intenta animarlo, pero a ella le mortifica tanto como a él su pierna lisiada. José Manuel Regal García menciona en el relato titulado 11 una explosión de gas grisú. La empresa desoyó siempre las quejas continuadas sobre las pésimas condiciones de seguridad. Fue un 14 de agosto de 1967. 11 mineros dejaron la vida en la C12 del grupo de Santo Tomás. Es en el Valle de Turón, muy cerca de los Castilletes del Pozo de San José y el de Santa Bárbara, cerca de Mieres. El otro motivo temático muy utilizado en estos relatos, bastantes veces, son los ecos continuados de la Revolución de Octubre de 1934. Se encuentran en el texto titulado Octubre de David Fernández Tamayo, que arranca de este modo. Las palabras del patrón fueron la barrena que hizo explosión en todos. La reducción del salario, luego la huelga, y todos nos acordamos de cómo acabaron los demás. O nada, o promesas que nunca se concretaron. Pero esta vez se han tomado las armas. El Comité Ejecutivo de la Alianza Obrera ha decretado la República Socialista Asturiana. En pues lo del 34 Corazones, que es de Montserrat Garnacho Escayo, nos presenta con un tono coloquial como de conversación por escrito, o sea, como una conversación pasada por escrito, a un maestro que explica en clase en qué consistió aquella revolución. Es un poco largo, por eso me lo voy a saltar, porque hay otros también interesantes. Andrés Navajas Ortega, en Ruido del 34, utiliza el punto de vista de un niño que cuenta lo que está viendo y lo que escucha decir a otros. Miguel Rodríguez de Vera Mouliá, en Asturias, 1934, cuenta en tercera persona el momento amargo del fin de la insurrección armada vista por un narrador identificado con los mineros revolucionarios. Armando Gutiérrez Rodríguez, en Aguafuerte, presenta a un periodista que con dialecto bonaerense cuenta en directo, como si se tratara de una comunicación telefónica, lo que está viviendo en un lugar de Asturias, apenas acabada la Revolución del 34.
Se ha abierto una etapa de terror que da lugar a un episodio conocido como el de los mártires de Carballín, uno de los más bárbaros de la historia de Asturias. He aquí un fragmento, y que me perdonen desde Buenos Aires por el acento. Todos, pucha, todos. Los obreros unidos contra un gobierno que ellos escogieron y los vendió, igualito que en París, Mauro, pura comuna. Tenías que ver a los mineros, dinamita en mano, pibe, qué requete pelotudos. Y ahora la ciudad tomada por todos los ejércitos que tiene el gobierno, ¿viste? Y los regulares, asesinos y violadores. Ese general que se los trajo con él de África, un tal Franco, les dio licencia el muy... Oíme, fue brutal. Los borraron, sus rostros deformados a golpes, los cuerpos mutilados, abiertos como animales, viste, destrozados a bayoneta, a machetazos, todos torturados, maniatados y machacados. Brutal. Bien, aparte de estos 5 referentes históricos, ya para cerrar, para ir cerrando, nos encontramos también con otros acontecimientos históricos que también dignos de mención. De un lado, en primerísimo lugar, está el encierro obligado de 33, que es más reciente, es los 33 obreros de aquella mina chilena que resistieron durante 70 días atrapados a 720 metros de profundidad. 5 de agosto de 2010, que fue terrible, ¿no? Porque se le suponía muertos a los pocos días. Todo esto es tratado como un asunto central en varios relatos, además. Rosy Serrano Romero en Ese otoño y no llueve, Juan Luis Ruiz Sánchez de Molina en Truco de magia y Rosendo Gallego Menárguez en 33 mineros. De la vocación de la infancia y la adolescencia en el ámbito de las minas del norte de Palencia en la década de los 70 del pasado siglo XX, trata Begoña Herrero Pérez en Carta abierta a un minero. España y Portugal contaban a comienzos del siglo XX con las principales reservas de wolframio o tungsteno, y este metal resultó clave en la industria bélica de Europa. Se concentraba en varias provincias del oeste del país, entre ellas León, Salamanca y Zamora. Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, alcanzó un altísimo precio en los mercados mundiales, a dispararse su demanda para la construcción de armamento. De esto trata Antonio Bazarra Maneiro en Wolframio y también Antía Yáñez Rodríguez en Desmemoria. Miguel Hoyos Alarte en Los espantapájaros del Mercurio, que tiene un narrador en primera persona, representa a uno de los mineros del yacimiento del Entredicho, en las minas de mercurio de Almadén, en Ciudad Real, durante el siglo XVI. Este asunto también es tratado por José María Menéndez Martínez en Por vía de instancia, Almadén, 10 de diciembre de 1761. Sobre la presencia de mineros de origen portugués en Asturias trata Montserrat Garnacho Escayo en Rosae. Y esta misma autora, en Todos los caminos del orbe, con un estilo directo puro, reproduce los recuerdos y el ambiente que rodeaba a aquellos niños que en septiembre de 1937 trataron de subirse en el Musel de Gijón en uno de aquellos grandes barcos con destino a la Unión Soviética. Unos lo consiguieron y otros se quedaron en tierra impedidos por los cañonazos del buque fascista el Cervera. Cuando las tropas de África se levantaron y Queipo de Llano ocupó Sevilla, en la cuenca de Huelva se organizaron los mineros para defender la República. Ignacio fue de los primeros que se subió al estribo de uno de los camiones, tal como lo refiere José Quesada Moreno en De la pañoleta al mar. De esto mismo trata Jesús Pérez López, Escritos en el viento, y de cómo la Guardia Civil les tendió una emboscada. El paso de las misiones pedagógicas por la cuenca minera del Nalón lo relata Jesús Jiménez Reinaldo en un texto titulado Una misión pedagógica. La figura del antiguo penitente, que se adentraba en las galerías con una antorcha, dispuesto a volar el primero si había bolsas de grisú, lo trata Ángel Nava en El penitente. Una fosa al lado de la carretera de Amparo Pérez Iglesias versa sobre la represión que siguió a la entrada en Gijón de las tropas franquistas el 21 de octubre de 1937. Mara Meroni, en Madrid Obrero saluda a los mineros, describe la llegada a Madrid de la larga marcha de los mineros de toda España en el 2012, en lo que parece ser ya su última movilización colectiva. Charo Cuba Penabaz, en Exilios, habla de la auténtica reconciliación que se produce entre dos obreros, ahora exiliados ambos,
aunque habían luchado en bandos bien distintos en la pasada Guerra Civil Española. Francisco Javier López Martín, en El Divisionario, trata de la primera comisión obrera de la mina de La Camocha, con Casimiro Bayón a la cabeza. Se reúnen con los representantes del gobierno civil luego de 9 días de huelga, y entre ellos hay un minero falangista con el que no contaban los mandamases, un relato realmente bonito. Breve y sugerente, casi poético, es el relato también de Olga Blázquez Sánchez, que se titula ¿Qué dice el eco? Al fondo, la negativa de los mineros huelguistas a desalojar la escuela de Santa María, en donde permanecían desde hacía una semana. El general Roberto Silva Renard ordenó a sus tropas abrir fuego en contra de la multitud. Más de 3.600 obreros y sus familias fueron asesinados en Iquique. De este mismo suceso trata Maite Blasco Bermejo en un relato titulado Iquique 1907. José Antonio García Rodríguez recuerda en Entibar de Salón un acontecimiento que le fascinaba en su infancia cada 25 de julio, los concursos de entibadores de Sama de Langreo, de los que fue testigo cuando avanzaba la década de los 50. Yo también doy fe de lo mismo, acompañando a mi padre minero. José Cuervo Álvarez, en Oro Romano, se remonta a la ocupación de las legiones romanas y a su modo de minar las montañas de tierras rojizas a la búsqueda de oro. No importaban demasiado las muertes por accidente de los esclavos si se conseguían mejorar las técnicas de explotación. En Lex Talionis, Gabino Busto Evia también habla de la dominación romana de la península y del mismo trabajo esclavo. En Memorias de Plata y Cante, de Gabriel Camero Martín, el motivo central es comentar la filiación y hacer un recorrido histórico sobre la procedencia del cante de las minas, ese cante flamenco tan famoso que tiene en la Unión, además un festival maravilloso todos los años. Cristina García Valdés, en Elles, las primeras mujeres mineras, de ello habló el primer día, ayer todavía Irene, ¿no? Pues en este microcuento recuerda a las primeras mujeres mineras en el interior de las explotaciones. Aquellos primeros días, la imagen que da, cómo fueron terribles, ya que todo estaba en su contra. Estaban en su contra los mismos mineros, las mujeres de los mineros, la opinión generalizada de que antes era el puesto de trabajo para un varón que para una mujer, y un largo, etcétera. Y ya como vamos del tiempo siempre mal, cierro ya mi intervención con uno de los microrelatos mineros, publicado además hace 2 años, es reciente, el libro todavía está en mucha circulación por aquí. Es un microrelato que podría formar parte del canon literario minero. La autora es Aitana Castaño y el título, su título es Teléfonos. Marisa no tenía que levantar el auricular para saber lo que le iban a decir al otro lado del hilo telefónico. Eran las 4 menos 10 de la madrugada y Jaime estaba en el pozo, pero lo levantó. Marisa, oye, mira, que soy Serafín. ¿Estás bien? Vete a buscar a la mi mujer, no estés sola. Y que, mira, Marisa, oye, dime algo. Marisa colgó el teléfono sin decir nada. Arropó a Jacobo, que dormía en la cuna, y comenzó a llorar. Al poco sonó el timbre. Eran las vecinas. Ellas tampoco dijeron nada. Muchas gracias.